Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, mis amigos. Hoy venimos una vez más con Steffi. Hola, Steffi, ¿cómo Hola, hola. estás? En esta ocasión vamos a empezar con una pregunta. En el contexto, bueno, de migración y de que después de un tiempo que alguien ha migrado a un país y que, digamos, tiene la posibilidad de aplicar a ser ciudadano de ese país. ¿Qué, ¿Qué es lo que le convierte en sí a la persona, en nuestro caso sería belga? ¿Y qué implica eso? Si es que en realidad ¿cuál es, digamos, la distancia entre tener un papel que diga que uno es belga y que uno de verdad cómo se siente ahí? Ujú. Entonces, ¿cuál es la distancia entre esos dos puntos? Y sí, bueno, no sé, esa es la pregunta que queríamos lanzar. No sé si Steffi, ¿cómo lo ves eh, Es esta una pregunta? excelente pregunta. Sí. Sí, yo creo que, yo creo que siento que todavía es un poco pronto para nosotros, Ujú. eh, para como que uno decir, ese es mi primer pensamiento, como que uno sentirse belga, pienso que sí toma un poco más de tiempo. Ya. Una respuesta puede ser, más allá del papel o sin papel, una respuesta puede ser que tú vivas más tiempo en Bélgica que lo que he vivido en Ecuador, por ejemplo. Ah, Puede oh, ser que alguna vez que tú tengas hijos, como que sientas que perteneces más, un poco, o ya. puede ser que tal vez tengas un muerto, ¿sabes? Es como alguien de tu familia muere en este lugar, y como que uno, no sé, hace porque y esto me Ah. trae mucho porque hay el libro de García Márquez, Ajá, Los 100 años de soledad. En una parte ellos son como nómadas, ¿no? Entonces están moviéndose de un lado al otro, sí. y en un punto, la esposa, me parece, no se quiere mover más, y dice, porque no, porque aquí es donde vivimos. Ajá. Y entonces el esposo le dice, no, uno no es de ningún lugar, el señor Buendía le dice, no, uno no es de ningún lugar hasta que tenga un primer muerto. Entonces, Ah. claro, es como, qué loco, ¿no? Y entonces, no sé, cómo son estas condiciones, entonces siento que Ujú. yo, al menos para mí personalmente, como que no siento que yo o sea, sea belga del todo, con o sin papeles, pero Sí. siento que sí estoy como que en ese camino. Ujú. No sé, ¿cómo piensas que es para ti? Sí, me acordaba que de una amiga que, digamos, ya lleva como 10 años aquí en Bélgica y sus hijos nacieron aquí, digamos, hablan español y todo, pero nacieron aquí. Y bueno, los hijos decían como se quejaban un poquito, o estaban diciendo a la mamá sobre unos niños marroquíes de cómo son en la escuela, Ujú. que decía que ellos que hacen relajo y que no sé qué. Y el chico había dicho que yo creía que por ser ni belga ni ecuatoriano podría un poco conectar con ellos. Pero Ujú. bueno, la idea es que él decía que no se sentía belga. Ujú. Mira, es alguien que nació aquí, Ujú. el papá es de Bélgica, toda su vida ha estado aquí, solo Ecuador de vacaciones, Ujú. la mamá ecuatoriana, pero él no se sentía belga, un niño ya de Ujú. 12 13 años. Entonces, sí, o sea, eh, no sé, ¿no? ¿Qué significa en realidad ser de un país? Primero que nada, Sí, ¿qué significa? O sea, que uno se identifique con un país y eso quizás es diferente para cada persona. sí. Yo, sí, o sea, no sé, para mi caso yo digo, ¿no? Soy ecuatoriano, pero es porque nací en Ecuador y pasé muchos años en Ecuador, la mayoría de mi vida, y digo, sí, sí, siempre voy a ser ecuatoriano. Si es que hay o sea, ya cuando vengan los años, ¿no? Diré también que soy belga, pero será un tipo de belga híbrido, supongo, o un belga que sea más en papeles, pero
quizás como me sienta va a ser más por mi familia en mi caso. Quizás sea belga, pero claro, en un contexto, como decías, Ujú, como por mi familia, porque aquí estamos construyendo algo y somos parte ujú. de esa forma lo veo, como de ser, claro, belga, pero no por nacimiento, sino claro, por otras cosas. Ujú. Porque tocó, no, no, porque Porque, no quedó claro, de otra, no. O no, sea, es no. bien loco porque el tema que topas ahorita de estos adolescentes, sobre todo, o sea, que empiezan la adolescencia y Ujú, es bien común porque es el momento donde uno se empieza a cuestionar la identidad. O sea, ujú, tú rompes tu mundo, lo que eran tus papás y tu ya, círculo, a decir, ah, hay otras cosas fuera de lo que es mi círculo familiar y entonces empieza con estos temas de identidad. Si en sí la adolescencia ya es difícil en tu propio país, imagínate en una familia intercultural. ay, 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 claro. Siento que ahí el rol de los papás tiene que ser como bien fuerte, no fuerte, sino como un acompañamiento consciente y amoroso Ujú, sí, eh, para, para como lograr que esta pertenencia no tenga por qué ser contradictoria. O no sea, les jueguen en no es contra. que Ya, no eres uno, eres varias culturas y ya, eso está bien, y eso es tu ujú, normalidad, sí, para ese niño. Entonces, ahí sí pienso que como que el papel de los papás es lindo. Y una vez escuché, em, que hablaban de el tema de los que te había mencionado, el tema de los duelos migratorios, ¿no es cierto? sí, Y bueno, y pero entonces decía que si una mamá o un papá no ha sanado alguno de esos duelos, hay un alto riesgo de que tú como heredes de ese duelo a tus hijos. qué loco. Entonces, según esta investigadora, ella decía como eh, casos, por ejemplo, de adolescentes que están un poco así descarriados y que no pertenecen al uno ni al otro, que tienen como un poco no sé, como que no se hallan, o hay estos conflictos por identidad, es porque vienen de papás que no han resuelto sus propios duelos. Qué loco. Pucha, entonces yo dije así, Qué ok, tarea número uno, brutal. resolver mi duelo, para no pasar esto a tus Ah, hijos, ¿me entiendes? O sea, tampoco tiene que ser así, no es como una sentencia, pero tiene bastante lógica, porque es la forma en como que si ellos ven que uno tiene cierto amor o respeto o al país. curiosidad, ¿sabes? O normalidad, o solo como participar en cosas, ellos eso es lo que van a repetir con ese amor, respeto, Sí, curiosidad por sí. la cultura que sea, ecuatoriana o bélgica o belga. Entonces, creo que es así como una llamada de atención a los papás también, y a las mamás, a cómo lo haremos, cómo lo queremos hacer. Y el duelo migratorio estaría relacionado a la relación que uno tiene con el país de origen, Sí, o ¿verdad? sea, como a sanar esto que, no sé, Sanar, ya, como que uno, no sé, digamos que al inicio le da tristeza porque, no sé, extraña la comida, extraña el clima, extraña la familia, y es normal y sí, es un duelo, y uno tiene que pasar por esas pérdidas. sí. Pero uno tiene como poder trascender, porque si uno Ujú. se queda mucho como en esa tristeza, después se vuelve como una frustración. Frustración al país, ya a algo, sí. Y después no se halla aquí, no se halla allá, y cuando va allá no se halla tampoco. Ya, ya, Entonces ya. vive como un poco peleado, como conflictuado con su realidad, Sí, y el duelo sí, es como aceptar, o sea, ya, ya. ser compasivo con la pérdida que tuviste, pero también aceptar que tu realidad es otra y para que puedas avanzar. Sí, Y sí. eso es como que lo como bien primordial. Mm, Y sí, qué entonces me llama mucho interesante. la atención porque en adolescentes también he escuchado esto que dicen, ah, soy ecuatoriana, nacida en Bélgica. Entonces es como, ah, ¿Cómo? qué loco. O sea, no eres Claro, belga, eres ecuatoriana. O sea, nacido en ella Bélgica. nació acá, toda su vida ha vivido, habla francés, holandés, todo lo que tú quieras, pero se siente ecuatoriana, nacida en Bélgica. Entonces hay como estas Ah, contradicciones. sí, o sea, supongo que es bien interesante. Ahorita me estaba preguntando si yo tendré algún duelo con Ecuador que no le quiero pasar a mi hijo. Mm.
Habría que hacer, Claro, ¿quién tiene un un test para análisis. hacerlo? O sea, yo creo que siempre tenemos temas pendientes Sí, ¿no? no solo con Ecuador, sino que en general como con Ya, uno, ya. y uno hace lo que puede, ¿no? Pero también como, no sé, creo que eso ya tú nos dirás tal vez más adelante o en otro video cómo es ser papá en general, ¿cachas? Y que uno Mm, hace como también lo mejor que puede y a veces pues se equivocará y hay que aceptar también eso, o sea, como yo lo digo desde la teoría porque no soy mamá, entonces es más fácil, sí, pues tal, pero tal en la cual. realidad no debe ser tan fácil, o sea, no sé. Es tal cual porque, digamos, uno ya tiene sus eh, limitaciones, digamos, sabe hasta dónde puede remar y es como Ujú, que también de soltar un poco, creo que es bastante el ujú. ejercicio este de, de Sí, decir, sí. bueno, hasta aquí llego yo y ya el Pero lo que resto creo ya. que sí se puede hacer, siendo papás o no siendo papás, es como desarrollar, siempre mantener como esa curiosidad Sí. bueno, ¿qué es lo que tiene este país para ofrecerme? Ujú. ¿Qué piensan esas personas? Quisiera involucrarme, asistir a eventos, y eso también hablábamos el Ya, otro día, o sea, ¿cómo haces para entrar a especios belgas? sí, Que no es como tan evidente como a un restaurante, como a un café. O sea, es público, es abierto al público, pero hay una barrera un poco invisible. tácita de como que no es, ese espacio no es para ti. ¿Cómo Sí, hace uno sí. para romper esas barreras? Ah, ah. Sí, pero, o sea, es verdad, con la curiosidad. Ujú, eh, porque igual, o sea, gente es gente donde sea que esté. Pero sí, es algo que yo personalmente creo que tengo que practicar, ujú, porque digamos o sea, cuando estoy con energía y todo eso, es como la gente responde. Como tú ujú, eres, la gente va a responder, sea aquí o en la China. ujú, Pero es bastante como qué es lo que con qué energía anda y qué es lo que uno está dispuesto a dar, supongo. Y si está ujú. listo ya para Ujú. porque digamos, si uno se queda esperando, pues creo que ni aquí ni allá uno. Sí, Entonces, hay sí, que movilizarse. sí, es verdad, como preguntar, pues, y si hay algún rechazo, pues no tomárselo tampoco personal, o sea, supongo que es eso, ¿no? Entonces, es algo que, o sea, es un camino, supongo, Sí, que practicar, un músculo que entrenar. sí, sí, es verdad. O sea, Ya, por ejemplo, hay una tienda en donde yo vivo que tiene ¿cómo sería? Como libros, pero también regalitos, cerámicas. Entonces, ya, yo siempre pasaba por ahí, pero como que no me animaba a entrar, porque veía, no sé, como que no, solo no me animaba. Y hasta que ya, un día dije, pues bueno, porque justo buscaba un regalo, entonces dije, sí. pues voy a entrar. Y son estas tiendas en las que, digamos, no entra mucha gente, entonces de ley saben que entraste y eres tú y la, la que estaba atendiendo, entonces me empezó a preguntar que si necesito ayuda, si busco algo en especial, y yo como, sí buscaba algo especial, entonces, pero no me animaba, y dije, pues nada, pues la verdad que sí, sí busco algo, quiero, y entonces empezamos a conversar y después, en otras ocasiones, como que yo le decía que, que tal vez inconscientemente sentía que era una tienda solo para belgas, ¿sabes? Le Ah, qué decía, loco. y a pesar de que su concepto es ser abiertos y y que todo el mundo es bienvenido, o sea, de verdad su concepto es así, porque después ya los llegué a conocer, de hecho que organizan un montón de actividades que yo como, qué chévere, y he ido y así. Ujú, ya, Digo, pero como the looks of it, como hay un poco una distancia. ajá. Y, y le decía, o sea, tal vez no es mala idea poner como un letrerito afuera que diga literalmente welcome, en que sean 5 idiomas, Eating ¿sabes? welcome. Eso, Sí. bienvenido, así como en turco, yo qué sé, o sea, la población que vive acá en mi ciudad. Y ese pequeño detallito te va, o sea, como que
a dar ese paso que tú entres. Entonces, Ya, con lo que igual hablamos el otro día, como la integración son de dos lados. Entonces nosotros mm, hacemos nuestro esfuerzo, pero también y sí, sería ideal que o sea, si están en en ese modo de apertura, también se manifiesten. Entonces, de ahí como que nos encontramos en un punto medio. ya, ya. Sí, o sea, es como, depende uno de en qué se enfoca, ¿no? Como dijiste delante, es como el funnel o the vision, Ujú, que digamos si uno se enfoca en, en que cómo es la gente en general o si ya tiene como un juicio, va a mm. encontrar, digamos, que sí, que la gente no te parabola o que, o que no es muy amable o qué sé yo, porque ya es como algo que ya uno se espera, ¿no? Como digamos, que uno va a creer que, o querer que sea como en Ecuador. Ujú, Pero ujú. no, o sea, no es así, digamos, si uno se enfoca en las diferencias, con las Ujú. diferencias uno se va a quedar. Sí, Y porque de eso hay bastante, de hecho, o sea, si es que uno se va por ahí, también va a ir bastante, que va a sí. encontrar que hay mucha distancia, individualismo y ni sé qué. Ujú, Pero digamos, como tú dices, o sea, si uno se enfoca un poco en esa curiosidad o en ese... em, sí, no sé, o abrir esos espacios, esos ujú, caminos de uno mismo y pues sí, y el que resuene, resonará y el que no, pues no, pero ujú. ya eso ya depende, digamos, de la otra parte, ¿no? Pero yo Sí, creo que el trabajo es full como de uno, mentalizarse de esa forma, como para sí, como para abrirse y ser parte más de aquí, o sea, sí. Y lo lindo sí, es que, o sea, o no sé, en mi experiencia como que siempre te sí, encuentras sorpresas bonitas, o sea, como cuando te has mm, animado a, por ejemplo, me acuerdo ahorita que una vez fuimos a un café en Gante. ya, Y era un café, o sea, pero bueno, entramos porque estábamos con mis suegros y ellos justo él conocía, entonces me dije, bueno, entremos aquí y ah. era puro señor viejito jubilado belga tomando cervezas. Entonces decía, para mí era una novedad porque dije yo, o sea, si no era por usted, yo jamás hubiera entrado porque ni hubiera Yeah, sabido que existe este lugar. sí, Pero ya que estaba dentro, en el menú, había, por ejemplo, parte del menú decía como si quieres, porque es un café súper antiguo, entonces como que si ya. quieres que te cuenten la historia del café o el porqué del nombre, eso también te costaba, por decirte 50 céntimos. Si quieres que dejemos un recado, también te costaba 50 céntimos. Entonces son como todo, era como parte del menú, en broma o no, Ah, pero estaba impreso en ese papel, en esa cartulina, en ese menú. Entonces yo me parecía como, a mí esas cosas me fascinan, como encontrarme con yeah, este tipo de yeah, cositas y así yo siento como conecto, porque es como, es un humor, ah, ¿cachas? Es yeah. humor y me parece increíble, pero nunca hubiera sabido de eso si no hubiéramos entrado Si ahí, es que no te ¿sabes? Entonces, ya. cuando yo encuentro, esas son como joyitas para mí que digo, sí, esta gente me cae bien. Y claro, obviamente pasa por el tema del idioma, porque si no entiendes qué dice, pues así entres, no vas a entender qué está Y pasando. difícil ir uno solo, ¿no? A estos espacios. Sí, Digamos, uno tendría que olvidarse de sí mismo, ya, qué chulos, y meterse, meterse. como lanzar a un Sí, hueco. sí, Algo así también es un sería. camino, Ya, sí. ya, ya. O podrías ir con uno, con tu buddy, así con tu amigo, los dos ahí como, vamos. Podemos ir un día de Igual, estos. sí, deberíamos, sí, hacer tour Deberíamos de hacer eso. cafés. Es que ahí es donde está la cultura Flemish, o sea, al Sí, 100. Y que de hecho que sí, la gente está, es como, es muy triste, se ha puesto, es un tema triste, mejor dicho, porque ya, desde, por ejemplo, aquí en Als, donde yo vivo, desde el 2014 puede ser. No, miento, un poquito antes, digamos, en los últimos, no sé, 6 años, ujú. eh, pasaron como de 200 cafés a como 90 y pico. Hijo O sea, se han ¿qué cerrado pasó? muchos cafés, porque antes decía que es el lugar de encuentro de la gente. Ya, Entonces, ahí te ibas tú a hablar, a tomarte la cerveza, jugar sí, dardos, billar, pero era muy social, era una cosa muy social.
también era una cosa de mucho consumo de alcohol. Eso es Eh, al otro lado de la moneda. entonces, Ah, entonces, claro, dicen que las nuevas generaciones ya le bajaron el consumo de alcohol y es una de las razones por qué los cafés también han cerrado. Y mm, supongo que porque también se han abierto nuevas cafeterías especializadas, de cosas veganas, yo qué sé. O sea, como otros nichos de mercado también, que un poco vas con el cafecito, vas a tu chai latte con tu amiga, pero ya no vas al café típico del barrio, ujú. así. Entonces, todo eso ha hecho como que cambie. Y Ya. claro, la gente se siente como muy triste también por eso, pero los cafés que persisten son, a mí me encanta ir, o sea, siempre Ah, veo, o sea, ahí cachas por qué el ciclismo es tan importante para ellos. qué loco. Ya. O sea, hay un montón de cosas que uno puede absorber ahí, como que pueda entender como, esto es de la cultura Flemish. Entonces, sí, si la gente no ha ido todavía a un café, recomiendo, vaya a un café. Y Creo que pídase una cuña. debo ir más, Debes de debo ir. salir más seguido. Ándale, hay muchos cafés cerca de tu casa, entonces. Sí, seguro hay bastante. Si con más Ya. viejitos diseñadores de bicicleta, esos son los buenos. Esos no tienen que ir. Así que bueno, Bueno, les dejamos sí, tarea. sí, sí. Em, bueno, entonces ya nos veremos en una próxima ocasión con Ujú. más temas de este tipo. Pues como siempre, un gusto, Steffi. Muchas A gracias. ti y a todos los que nos escuchan. Esperemos que algo de esto Exactamente. les resuene, les sirva y les motive a explorar. Sí, no duden en dejar un comentario, algo que les gustaría que hablemos o sí, cualquier cosa, pues bienvenida. Nosotros estamos aquí. O si a alguien incluso le interesa también ser parte de, ¿por qué no? ¿Por qué no? You're welcome. Ujú. Un belga por ahí también que entiende español. Perfecto, sería ideal. Sí, ¿no? Bueno, pues nos vemos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias, Adiós. Steffi. Chao, Chao, chao. chao.